respondiendo este comentario. ¿Qué pasa si uno se retira de la empresa? Si te retiras de la empresa y tienes un embargo, pues mientras que no estés trabajando, no te pueden hacer descuentos. Obviamente, si la respuesta es obvia, no te pueden hacer descuentos. Si consigues empleo en otra empresa y la contraparte, el demandante, el abogado de la contraparte, es una persona muy ágil, aplicada, que te hace siempre investigación de bienes, vigilancia y está pendiente si tienes un nuevo empleo, si consigues empleo y por ese tipo de deuda te pueden embargar tu salario, pues tu salario se embargará en la nueva empresa, en el nuevo empleo. Los embargos del salario se van a presentar siempre que estés trabajando. Si no estás trabajando, pues no te pueden embargar ningún salario porque no tienes salario. Y siempre y cuando por el tipo de deuda, el salario que hoy devengas pueda ser embargado. Porque, por ejemplo, si tú estás trabajando hoy en una empresa y ganas más del mínimo, ¿sí? Y le debes a un banco, por esa deuda del banco te embargan la quinta parte de lo que sobra, de lo que excede el salario mínimo por esa deuda del banco, ahí tienes el embargo. Todos los meses se te retiene la quinta parte de lo que sobra el salario mínimo. Digamos que renuncias a ese empleo, te quedas sin empleo y consigues un nuevo empleo. El abogado de la contraparte se entera de que tú tienes un nuevo empleo, le notifica al juez, pero, oh sorpresa, resulta que tú en este nuevo empleo no ganas más del mínimo, ganas el mínimo, Y resulta que la deuda es con un banco. Y por este tipo de deuda, legalmente, tu salario mínimo no puede ser embargado. Entonces, en este caso, tú estás trabajando, pero ya no se te puede aplicar la medida cautelar de embargo y retención de tu salario porque estás ganando el mínimo. Y por deberle al banco, tu salario mínimo no se puede tocar, no se puede afectar. Entonces, en este caso, a pesar de que estás trabajando, no se podría aplicar la medida cautelar de embargo. ¿Por qué? Porque tienes un salario inembargable. Entonces, todo depende del tipo de salario que tienes. Vuelvo y repito, a quién le debas, porque si tú le debes a una cooperativa, ya la cosa es diferente. Ganes el mínimo o ganes más del mínimo, te van a embargar mientras que estés trabajando. Pero si ya le debes es a un banco o a un particular, ya depende de cuánto ganas, ¿sí? Y todo depende también de que la contraparte, el abogado de la contraparte, esté siempre haciendo estudios, investigación de bienes, de salario, que esté pendiente. Pero si es una persona dormida, pues así tú consigas un nuevo empleo y tienes un salario que sería embargable, si el demandante no está pendiente de esto y no solicita que se te embargue el nuevo salario en la nueva empresa donde estás trabajando, pues no pasará nada. Todo depende de el salario que estás ganando, a quién le debes y lo pila que sea tu contraparte. Y respondiendo a la segunda pregunta de que si te pueden embargar por deber 150,000 pesos, recuerda que en Colombia no existe un mínimo de embargo. A ti te pueden embargar o demandar si debes 50, 100, 200, 150,000 pesos o más. Otra cosa, recuerda que si el capital es de 150,000 pesos y usted está en mora, todos los días se van a generar intereses moratorios. ¿Esto qué hace? Esto hace que la deuda vaya creciendo. Entonces, yo te puedo demandar a ti por 150,000 pesos y se le solicita al juez que vaya liquidando los intereses moratorios. Entonces, ya no van a ser 150,000 pesos. Puede eso llegar a la deuda, puede llegar hasta 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. Todo depende cuánto te demores tú en pagarme. ¿Por qué? Porque las personas creen que no, yo debo 150,000 pesos y ya por eso es que me embargan.
Recuerda que todos los días se generan intereses moratorios y la usura de interés moratorio cada día es más alta. Si requieres asesoría sobre este tema, te puedes comunicar al WhatsApp 320-618-0049. WhatsApp 320-618-0049. Por 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, claro que se te puede embargar. Recuerda que esas deudas se aumentan a diario por los intereses moratorios.